tengo nada. Gracias, compañeros. Bien, jóvenes, mil disculpas, hubo un apagón por aquí en el sector donde yo vivo. No tenga pena, licenciado. Así es de que No tenga pena, Lic. Gracias. Gracias por la espera. Bien, les tengo un comentario respecto a esto de la legitimación. Creo que es importante hablarles de que también existe la legitimación pasiva. Es decir, no es nada más de presentar un proceso contra alguien si no hay suficientes elementos de prueba. Aún en los actos iniciales, si bien es cierto, no se necesita de probar nada, porque para eso hay un procedimiento común, también deben de haber indicios racionales. Así lo dice la Constitución. Es un derecho inherente al ser humano, de que para perseguir a alguien deben de existir indicios racionales, es decir, algunos elementos de prueba. Cuando no los hay y continúa un proceso penal como sucede en nuestro país y en otros países, de que se alarga el plazo de la investigación enormemente y a los 2 años van declarando inocente al sindicado, le ordenan la libertad simple por no haber suficiente prueba. Qué tremendo, qué delicado. Eso es una violación tremenda contra los derechos humanos. Pero han habido casos en donde tanto jueces como fiscales no son respetuosos de la Constitución y no observan esa condición de que deben de existir indicios racionales. Hubo un caso que yo conozco en donde en un parque se estaba lustrando un personaje que había perdido la alcaldía y en ese momento se asoma el que ganó la elección y le dice: qué pencaseada la que te di. Entonces el otro le contesta inmediatamente: no te va a tardar mucho tu felicidad. Y habían ilustradores, había un montón de personas ahí que escucharon. Al día siguiente apareció muerto el que había ganado la alcaldía. ¿Qué consecuencia hubo? La inmediata captura del supuesto sindicado, el que había perdido la elección. Resulta de que consiguen al abogado, viene el abogado y lo va a entrevistar donde estaba detenido y le dice al sindicado: decime la verdad, ¿por qué cometiste el asesinato? Entonces le dice: yo no he cometido nada, le dice. Yo no he hecho nada. Pero ahí consta en el proceso de que vos le dijiste este mensaje. Sí, es cierto, se lo di. Le di el mensaje, pero no fue esa intención. La intención, ya no tuve tiempo de tan enojado que estaba por haber perdido la elección. Pero lo que yo quería decirle era que ya me estaba preparando para volver a pelear por la alcaldía y ganar dentro de 2 años, porque ustedes saben que en los municipios cada 2 años hay elecciones para alcalde. Entonces viene el abogado y le dice: y ese día que fue muerto tu contrincante, ¿dónde andabas? Pues no andaba en mi pueblo. ¿Y dónde andabas? Andaba en la cabecera departamental y me fui a arreglar mis dientes, porque tal vez eso tuvo que ver para que no ganara ahí, porque tengo una dentadura bien fea. Total que llegó a la cabecera y le dije yo, bueno, el abogado le dijo, y mira, le dijo, ¿en qué te fuiste? Pues me fui en mi pick-up. ¿Y dónde echaste gasolina? Pues eché gasolina en un municipio cerca de la cabecera. ¿Y pediste factura? Sí, me dieron factura. Ah, muy bien. ¿Y no conociste al que te echó la gasolina? Sí, me dijo, somos cuates. Ah, sí, oh, muy bien. Y al llegar a la cabecera fuiste a un hotel, sí, no fui a quedar a un hotel. ¿Te dieron factura? Sí. ¿Y te hiciste de amistad del dueño del hotel? Sí, me dice cuatazo. Pero no es primera vez que voy a ir con él. Ah, muy bien. ¿Y con qué médico fuiste? Con fulano de tal. ¿Y te dio factura? Sí, aquí está.
llevaba la factura. Y había algún asistente del doctor, sí, la enfermera me atendió. ¿Te conoce? Sí, también me hice cuata de él, de ahí. Total que se reunió un montón, ¿no?, de medios de prueba. Ya con esos medios de prueba llega el abogado y le va a hablar al fiscal y le dice, eran conocidos, y le dice, mira vos, le dice, ¿por qué te estás desperdiciando tu tiempo? ¿Por qué no me apoyas? Y fíjate que mi cliente no tiene nada que ver, porque tengo los documentos donde estuvo en otro lugar. Ah, esas son charadas tuyas. Y el fiscal y no le puso coco y le dijo, mejor nos vemos en la primera declaración. Resulta que a los 2 años se va a cabo la primera declaración. ¿Y qué sucedió en la primera declaración? Pues viene el abogado defensor y presenta todos los medios de prueba y exige la libertad simple. Al concluir la audiencia, ¿qué ocurrió? Pues el juez ordenó la libertad simple. Imagínense ustedes. Disculpe, al finalizar les voy a dar el uso de la palabra para que hagan sus preguntas. Si no me van a cortar las ideas. Por favor, gracias. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Aquí no hubo legitimación en la persecución penal, porque se persiguió a alguien que no participó en el hecho. Pero para eso existen los medios de defensa, para eso existen las etapas del proceso, para eso existe la investigación objetiva. Recuérdense que un fiscal debe ser objetivo en su investigación. Esa es su obligación profesional, ser objetivo. Dice la ley de que el fiscal debe de investigar, hacer su investigación técnica y científica buscando elementos de prueba. Incluso debe de tomar en cuenta aquellos elementos de prueba que estén a favor del sindicado. Lo correcto era que él escuchara al abogado defensor y le preguntara y que le mostrara qué medios tenía, pero no lo hizo. Ahí cometió un grave error. Y yo digo que bien pudo haber sido objeto de una persecución penal también, por incumplimiento de deberes. Si la ley le ordena que debe ser objetivo en la búsqueda de la verdad. Entonces, lo tremendo aquí es de que imagínense que se pasó 2 años. ¿Y saben por qué lo dejaron libre? Todavía tardó preso bastante tiempo, porque hasta que el juez se enteró de que el fiscal inició un nuevo proceso contra quien verdaderamente cometió el asesinato. Entonces, eso pues definitivamente no debe de darse ni por parte del Ministerio Público ni por parte de los jueces, porque también el abogado defensor le pidió una audiencia al juez y yo puedo demostrar con pruebas y le dijo, anda a hablar con el fiscal, solo él puede ayudarte. ¿Y qué sucedió ahí? Nada, estuvo 2 años preso el sindicato. ¿Qué conclusiones se pueden sacar ahí? En primer lugar, el consejo para todo el mundo, no hay que abrir la boca por así, hay que tener cuidado qué se dice. A veces por la misma boca las personas se meten en problemas. Aparentemente lo que estaba diciendo como respuesta a su contrincante político era una venganza, y no se trataba de una venganza, sino que se trataba de mencionarle a la gente de que él iba a poder repetir su proyecto para ser alcalde y que tenía que empezar ya, porque si no empezaba ya no iba a ganar. Entonces, sale esta colación porque también damos recomendaciones de en qué actos se cometen injusticias. Le preguntaba yo al abogado, mira vos, ¿y por qué no demandaste al fiscal? Ah, no, vos, me dice, le pregunté a mi cliente y no quiso. Pero ¿habrá algún lugar donde ir cuando en los tribunales cometen esos errores a los fiscales?
Pues me dice el abogado, mira, me dice, yo bien pude haber ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y por qué no fuiste? Le digo, porque no tengo dinero. Hubieras prestado, le hubieras vuelto millonario, porque allá en la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay un montón de fallos en contra de Guatemala. Un montón no. Mucha gente se han hecho millonarios, pero para hacerse millonarios hay que tener piso para ir a Washington primero, después a Costa Rica. Es tremendo. Pero le dije yo, a ver, has buscado una institución que te ayudara, le digo, hubieran ido half and half, le digo. Pero el hecho es de que muchos desconocen instituciones. Y ustedes ya, con lo que les estoy comentando, ya saben que ustedes pueden acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro que se puede ir, ¿por qué? Porque lo permite la ley, y lo permite la ley especial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque hubo violación de derechos humanos, por supuesto. Claro que sí, estuvo detenido un montón de tiempo y se tardaron mucho en lograr reordenar su libertad porque no quiso trabajar bien en el Ministerio Público, no le interesó tener pruebas que favorecían al sindicado. Muy bien, los dejo por ahí con la legitimación. Hablemos de los plazos. Este presupuesto procesal de los plazos es elemental que lo domine. Para acudir a los tribunales a plantear una denuncia, a una querella, hay que plantearlo dentro del plazo que la ley señala. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Si ustedes acuden a un tribunal fuera de tiempo, estoy seguro que ya tienen la respuesta. Prescribió el derecho de accionar del afectado por haber acudido al tribunal extemporáneamente. Recuérdense que en el Código Penal está la prescripción, señala que opera la prescripción por el transcurso de un tiempo fijado en la pena máxima señalada para el delito, aumentada en una tercera parte. La pena máxima señalada para el delito de lesiones leves es de 3 años, aumentada en una tercera parte de 1 año, 1 más 3, 4. Presentan la querella los 4 meses y medio. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Su rechazo. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley. Hay un plazo para todo. Para plantear los recursos, los medios de impugnación, también hay plazos. Plazos que tienen los profesionales del derecho para ejercer su derecho de acción penal. ¿Los jueces tienen plazos? Sí, claro que los jueces tienen plazos. Para resolver, los jueces tienen plazos que están señalados en la ley del organismo judicial, en el Código Procesal Penal. No cumplir con los plazos, ¿qué consecuencias hay? Claro que hay consecuencias. Hay consecuencias según la Constitución, hay consecuencias penales, civiles y administrativas. Los particulares pueden acudir a la supervisión de tribunales a quejarse contra un juez porque ya pasó demasiado el tiempo y no resuelve. Ese es un procedimiento administrativo. Que pueden ir a presentar un proceso penal por incumplimiento de deberes, pues también, claro que sí. ¿Por qué? Porque todos están sujetos a la ley. Recuérdense que nadie es superior a la ley. Los jueces deben de conocer, resolver y ejecutar lo resuelto conforme a la ley. La ley señala todo y en este caso concreto fija plazos para resolver. Hay muchas argucias para supuestamente cumplir con los plazos. Fueron 2 o 3 años y le ponen cambiar la resolución pocos días de haber sido notificar. Eso ya es otra cosa, ¿verdad? Que desafortunadamente se da mucho en nuestro país, en muchos países. Pero para eso también están los derechos de las partes de acudir a las instancias correspondientes reclamando ese error y esa deficiencia. Recuerden que en tribunales existe un procedimiento interno de irse a quejar con la autoridad superior
y esa autoridad superior está facultada para ordenarle al tribunal inferior de que cumpla con resolver en tiempo y le fija un plazo. O sea que para todo hay solución, pero hay que conocer bien el derecho. Para los fiscales del Ministerio Público hay plazos, por supuesto que hay plazos. Hay plazos para los abogados de la defensa pública, también hay plazos. ¿Consecuencias jurídicas contra ellos hay? Por supuesto que sí. Un juez puede ordenar a la fiscal iniciarle un procedimiento a sus empleados, a sus fiscales, por no cumplir con el procedimiento establecido en la ley. Lo mismo sucede en la defensa pública, también la autoridad superior puede iniciar un procedimiento administrativo y con llamada de atención o hasta destitución si es reincidente. Pero no se olviden que la propia Constitución señala de que en el ejercicio de sus funciones los empleados y funcionarios públicos, los jueces son funcionarios públicos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia cuando no cumplen con la ley? Pues pueden ser sometidos a responsabilidad deducible, responsabilidad penal, civil y administrativa. Creo que es el artículo 55, si no estoy mal, de la Constitución. El hecho es de que hay que cumplir con los plazos. Competencia, otro presupuesto procesal. ¿Qué es la competencia? Es la capacidad para conocer, resolver y hacer cumplir sus resoluciones que tienen todos los jueces de conformidad con la ley. Todos los jueces en nuestro país tienen su propia competencia, su función, su atribución, pero nadie está obligado a conocer de un asunto que no es de su competencia. Si no establece que llega a su despacho una denuncia en donde se está mencionando la comisión de un hecho delictivo, pues tiene que inmediatamente analizar en primer lugar si es competente. La propia ley dice que si no es tu competencia y incurre en cumplimiento de esa norma, será objeto de un procedimiento. Pero en la práctica sucede que los jueces son bien pilas, porque lo primero que hacen es ver si tienen competencia. Si no tienen, se inhiben, y en otros casos provoca el rechazo del escrito planteado por el profesional del derecho. Es importante entonces de que ustedes también, como cuando sean abogados que estén planteando escritos, deben de ser cuidadosos con plantearlo ante un tribunal competente. La mayoría de tribunales, repito, lo primero que miran es su competencia. Si no son competentes, felices porque tienen un caso menos y lo rechazan. Algo otros que son un poco amplios, pues todavía fijan plazos. Cuando hay algún error que no es sustancial, así dice la ley. Pero cuando un juez establece de que un subpariente es indicado, pues inmediatamente debe de inhibirse, porque sí tiene interés en el asunto. Habrán algunas excepciones por ahí, pero son excepciones. Requisitos. Es otro presupuesto elemental. Requisitos legales. Para poder actuar ante un tribunal ejerciendo el derecho de petición, los agraviados, los abogados, tienen que dirigir su escrito cumpliendo con los requisitos que la ley señala. Ustedes ya saben, en el Código Procesal Penal hay una norma que señala los requisitos. Y en esa norma y en otras de la ley del OJ y en el Código Procesal Civil y Mercantil, porque recuérdense que también hay leyes supletorias.
Hay aspectos que no están regulados en el Código Procesal Penal y hay que aplicar la ley del orden judicial y el Código Procesal Civil y Mercantil. Y ahí en esos dos instrumentos jurídicos existen requisitos. Yo estoy seguro que ustedes ya se recuerdan cuáles son. Pero la cátedra les da una idea, una sugerencia lógica, jurídica, con base en lo que dicen esas tres leyes. Y propone unos requisitos o la idea de cómo debe de plantearse una querella. Y sugiere la idea de, en primer lugar, un encabezamiento. Ese es el orden lógico. De ahí una parte que se llama antecedentes o hechos. Otra parte que se llaman medios de prueba. Recuérdense que todos los hechos son susceptibles de probarse. Y para convencer a los jueces, al narrarles hechos, hay que demostrárselos con las pruebas. Después de este señalamiento, esta parte de pruebas, ya viene el fundamento jurídico, donde ustedes van a aplicar el famoso silogismo jurídico, premisa mayor, premisa menor y conclusión, que ya lo conocen. Pero después le vamos a dar una explicación muy pormenorizada cuando estemos hablando de los escritos. Lo que es la parte de petición. Y dice la ley que hay que plantear las peticiones de forma y de fondo. También vamos a analizar cada una de estas instituciones. Después viene cita de leyes, que consiste en todas esas normas que son aplicables al proceso penal, especialmente en su caso. Pero no van a repetir las normas que ya utilizaron, ya hicieron el análisis de ellas en la parte de fundamento jurídico. Ya no van a repetir eso mismo. Entonces, ¿qué tienen que agregar y analizar o citar otra clase de normativas y tiene que ver con el caso? Y la última viene el cierre, lugar y fecha, firma del interponente, firma del abogado y su sello. Y hay otro requisito también que es fundamental, que hay en algunos casos donde al abogado se le olvida. Por las carreras, por hacer toda última hora, se les olvidó algo. Y ese algo puede implicar que algunos jueces rechacen su escrito y otros que le fijen un plazo. La mayoría de jueces rechazan. Algunos que son todavía amplios fijan un plazo para que se corrija el error. ¿Cuál es ese error? No agregaron el tilde forense, el impuesto legal que la ley señala. Entonces, esa es la sugerencia. En el caso de las resoluciones judiciales, también los jueces tienen que cumplir con los requisitos que la ley señala. La ley le indica al juez cómo debe de dictar su resolución. Y los jueces, pues nosotros también sugerimos una idea, un criterio de cómo debe de ser el contenido de esa resolución. También hay un encabezamiento. Los jueces ponen antecedentes o resultados después. Ahí no vienen pruebas, sino que viene de una vez la parte considerativa. Y hay jueces que solo resuelven haciendo un solo considerando, largo, pero extendido, pero solo uno. Otros jueces que de acuerdo a su técnica es mejor hacer 2 o 3 considerandos. Esa es la etapa considerativa. Después viene la parte declarativa, otros llaman la parte del por tanto. De ahí cita de leyes y el cierre. El cierre consiste en la firma del juez, la firma y el sello del secretario del tribunal. Cuando estemos hablando de los escritos y las resoluciones, vamos a hacer otros comentarios relacionados con este tema. Muy bien.
Termino de aquí el tema y dejo con ustedes en uso la palabra por si me van a sugerir de que ya tienen grupos o propuestas de cómo pueden integrarse mejor. A mí se me había venido a la mente que con base en el listado oficial que me dieran, hacer yo mismo la integración, pero preferí tomarles el uso de la palabra, darles el uso de la palabra para que ustedes me comenten si están organizados, para no afectarlos. Licenciado. Sí. Disculpe la molestia, yo creo que sería mejor que fuera por afinidad, ya muchos nos conocemos y sabemos cómo trabajamos, y si usted no lo permite, creo que sería mejor de esa forma y nosotros le pasamos a usted la lista